Buenas tardes, mi nombre es Ruelena López Velázquez, actualmente estudiante de licenciatura de Educación Especial del octavo semestre en la Universidad Iberoamericana. Hoy tenemos como invitada a la profesora Ángela María Ruiz de la Escuela Normal Superior del municipio de Amagá, quien compartirá con nosotros el tema de la diversidad mediante unas preguntitas que vamos a hacer. Profe, la presentamos. Bueno, mi nombre es, así como dijo Ruth, que mi nombre es Ángela María Ruiz Hidárraga y trabajo aquí en la Normal de Amagá, y hace mucho tiempo y me gusta mucho como esta temática que ella está abordando, que tiene que ver con la inclusión social. Bueno, decidí pues escoger la profe para la entrevista, ya que es una persona que aquí en la institución promueve la diversidad y le encanta pues como todo ese tema de la inclusión educativa, y es una gran pionera con este tema aquí en la institución. Entonces, profe, queremos saber qué es para usted la diversidad, ya que el tema pues que venimos a tratar es la diversidad. Yo pienso que el término de la diversidad hay como que contextualizarlo. Ajá. Porque no se está haciendo exactamente referencia al término diversidad igual como cuando uno lo dice en el sector educativo, como cuando uno lo está enfocando en otros ámbitos, como por ejemplo la diversidad sexual. Sí. La diversidad entre el nivel del CISBEN, o sea, muchas clases de diversidades. Ajá. Que todas confluyen en la escuela. Sí. Entonces, teniendo la diversidad de religiones, inclusive la diversidad de los equipos deportivos, que parece como una cosa tan ajena y eso de las barras hay que trabajarlo también en el término de la diversidad. Entonces, la diversidad sería un término muy amplio que tendría muchas vertientes por donde irlo como encaminando, que en este caso yo pienso que sería la diversidad en el ámbito educativo. Así como dije ahora, sabiendo que en la escuela es donde van a llegar todas las clases de diversidades, como teniendo en cuenta desde la práctica religiosa hay unas diversidades, que desde la constitución política hay que respetarlas. Sí. Igual están las otras diversidades también, que obvio que desde 1991 llegan por la constitución política, que cuando en el 94 llega la ley 115, entonces también nos empiezan a dar unas rutas y empiezan a salir los decretos que van marcando cada una de ellas, inclusive hasta cuando se empiezan a conformar las unidades de atención integral, las UAI, en los municipios, que fue cuando se acabaron las aulas especiales. Sí. Que en ese momento la integración escolar se potencializaba, eso fue por allá como en el 98, 99, algo así, se potencializaba era la diferencia y lo raro que fuera el niño. Entonces estaban un montón de profesionales en torno a la enfermedad o a la discapacidad de un niño en un salón. Y uno en un salón podía tener un síndrome de Down, un sordo, un ciego, el que estaba en silla de ruedas, el que estaba por dificultades de comportamiento. Es decir, salieron del aula especial, que algunos niños la llamaban la jaula especial, y los entraron a los otros salones. Y inclusive al principio los entraban era por afectos con la maestra, como qué maestra hay 4 primeros, qué maestra los quiere tener, hay 4 segundos, qué maestro los quiere recibir. Sí. En ese momento se potencializaba más la debilidad del muchachito, la debilidad del niño en el aula. Entonces venía el psicólogo, el psicoterapeuta, y era pues a ver al cojito cómo le está yendo, a ver al necio cómo le está yendo. Y como ¿qué fue lo que se volteó cuando llegó a la inclusión escolar? Que aquí en Antioquia hubo un fenómeno muy bonito, y fue cuando ya por fin teníamos todo listo para la integración escolar, a finales del 2005, principios del 2006, invitaron a todos los psicólogos y a todas las maestras de aula de apoyo, cuando ya estaba el libro listo para publicar, ya se había dado todo en educación para la integración escolar. Me acuerdo que eso fue en el primer semestre, llegamos y la sorpresa fue, hay que aplicar el índice de inclusión. A partir de ahí se empezó a trabajar con los que tuvieran dificultades, pero potencializándolo desde sus habilidades, no maximizando la debilidad, sino maximizando los talentos que él tuviera.
Y ahí se fue como cambiando un poquito más el término, o la atención en el aula, no tanto en la discapacidad, sino en potencializar lo que el estudiante fuera capaz de hacer. Sí, profe. Bueno, ¿qué estrategia o metodología se emplea como docente para trabajar dentro del aula que mejore la convivencia e interacción entre los estudiantes? Pues, ¿qué se podría como implementar? Ya, o qué podría como estrategia o como técnica, usamos mucho, por ejemplo, tener los pares académicos, los padrinos. Por ejemplo, si yo sé que él en su desempeño social le da mucha lidia buscar un equipo, entonces uno acostumbra a 2 o 3 del salón, vaya llame a fulanito para que no se quede solo. Si yo sé que a él le da lidia entenderlo, lo que estamos explicando, ellos con los pares funcionan a veces un poquito más. Entonces, si en la institución hay aula de apoyo o YY, se hace la remisión. Pero hay como otras cosas que son muy como de la forma de ser de los maestros. Yo soy una que personalmente pienso más todo el tiempo en cómo potencializar las habilidades que en cómo y en disminuir como las debilidades. No es que las eliminen y que no las tenga en cuenta, pero sí me cuestiona mucho la atención a la diversidad que se hace hoy en día, inclusive con los adultos, porque los adultos también estamos en el mismo ambiente educativo. Y hasta dónde en el momento se empieza es a menospreciar o a dejar al lado izquierdo lo que antes había sido las mayorías. Entonces yo pongo 2 ejemplos. En la universidad estudio con una compañera afrodescendiente, y mientras que yo tengo una beca de la gobernación, mi compañera, porque es afrodescendiente, tiene 2 ayudas diferentes solo porque es afrodescendiente. Y otro ejemplo bien concreto que digo yo, que en algún momento va sobre la población heterosexual y los mestizos, que somos la mayoría. Digamos, una vez en un evento departamental, por el programa que lidera la escuela normal, en el programa de sexualidad y ciudadanía, estábamos ya en la parte final, a nivel departamental. Estaba una escuela rural y yo. Allá había una profesora afrodescendiente que lideraba el proceso, y además estaba a 3 o a 3 horas y media la cabecera municipal. Pues eso era obvio que a mí no me iban a dar el reconocimiento, claro, porque entonces era menospreciar la parte rural, era menospreciar la parte, el color de piel. Entonces, en muchas partes, cuando los de acá hacen una reunión de población LGTB, entonces algunos me cuentan: profe, nos vamos a reunir, y yo ve que tan raro, y yo si no tuviera rosca con ustedes no puedo ir. Ajá. Entonces ahí están excluyendo la población. Sí. Cuando se hace esa exclusión permanente, inclusive con el solo término, digamos siempre niños y niñas, digamos hombres y mujeres, digamos todos y todas, como buscar términos más genéricos. Si yo, pues, para no alargar el lenguaje, no digo los niños y las niñas, pues diré la niñez. Eso es diversidad. Ajá. Que lo que no se nombra no existe, pero entonces también hay como que darle otras salidas también a lo del lenguaje. Sí. Si decimos todas las personas, pues para que no digamos los hombres y las mujeres, todas las personas aquí presentes. Y no hay que estar como repitiendo tanto por las vocales o y a, o él y ellas. Por ejemplo, para no decir, bueno, decir la niñez en lugar de decir niños y niños. Decir la de todas las personas, los adolescentes, las mujeres, pues como buscar aspectos que de verdad sean incluyentes, sino que en cierta medida marcar tanto la atención por la diversidad está separando antes, está excluyendo. Hay unos niveles del CISBEN donde se le atiende sobremanera a los más necesitados, así hayan pasado con rosca, con algunos manejos. Pero hay un sector de la población que, siendo necesitada, un estrato medio al que le sacan los impuestos, al que le toca defenderse solo, no cuenta con un montón de subsidios, solo por el hecho de haber terminado un bachillerato, por ejemplo. Sí. O sea, no es que no esté de acuerdo, no es que eso son políticas que hay que llevar a cabo, pero también pensar en el que se va dejando por debajo y relegado. Por ejemplo, un ciudadano que nunca ha tenido nada que ver con un grupo al margen de la ley, nunca le llega el subsidio, nunca le va a tocar nada porque no ha estado en unos grupos al margen de la ley. O sea, tuvo que haber tenido un muerto violento en la casa
por uno de esos grupos para poder que le llegue un beneficio económico. Cuando la Constitución es muy clara y dice que somos un Estado social de derecho, y el derecho es, lo que yo entiendo que representa ahí la palabra derecho es que nos equiparen, que nos equiparemos. Si al pobre se le está dando un poquito, hombre, pues al del lado medio también. Y el de arriba ya estaba muy alto, pues entonces a ver ese cómo apoya acá. Eso tendría que ver un poquito con la equidad, no solo de género, no solo con la diversidad sexual, sino también en el aspecto educativo, en el aspecto económico, religioso. Cuando los de los grupos de las religiones minoritarias cierran la puerta y es que usted no pasa para acá porque es que usted no es de este culto, están siendo excluyentes con los demás. Cuando un afrodescendiente dice, no, es que yo no puedo dañar mi raza, yo me tengo que enamorar solo de un afrodescendiente, pues uno dice, ¿cómo lo programan? No, o sea, ser tan radical en la diversidad marca pautas para en ese mismo momento estar siendo excluyentes. Bueno, profe, queremos pues como agradecerle ya como su aporte frente al tema y como que pues gracias por haber compartido con nosotros como todo ese conocimiento y todos los saberes frente al tema de la diversidad. Y queremos pues como darle pues ya como finalidad pues como a la entrevista, dándole las gracias por habernos sacado este tiempo y permitido compartir con usted, pues, compartir con nosotros que estamos en formación todos los saberes y experiencias pues tan significativas para nosotros. Bueno, con mucho gusto. Gracias, profe.